Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, que estén pasando un buen día, una buena tarde, una buena noche, a la hora que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Bienvenidos sean a Consultorio Abierto. Estamos aquí. En este caso, me presento. Soy el licenciado Segura. Soy psicólogo por la Universidad de Guadalajara. Me llamo Alejandro. Y bueno, estoy de la mano de mi colega, que le mando saludos desde México hasta Argentina, Martín. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martín? ¿Qué tal, Ale? Todo bien, por suerte, todo lindo por acá. También me presento, licenciado Berna, de la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina. Y una vez más en consultorio abierto para leer alguna consulta y contar qué es lo que hacemos o cómo trabajamos en terapia en el consultorio. Claro, quienes ya nos han seguido, pues saben que nuestra propuesta es la siguiente: es ofrecer un bosquejo, ofrecer un esquema del cómo trabajaríamos más o menos determinados casos. No es como tal psicoterapia, por eso le llamamos consultor abierto. Son formas en las que trabajaríamos con determinado caso, especulando muchísimo sobre todo y tratando de ofrecerle al público una probadita de lo que significa la terapia. Es eso, es una probadita de lo que podrías encontrarte en terapia. Siempre es complicado, así que lo ideal es que no te quedes con este episodio. Lo ideal es que si tienes un problema y te identificaste con lo que hablamos el día de hoy, que acudas a ayuda de un profesional. Puedes contar conmigo, puedes escribirme o puedes escribirle también al psicólogo Martín Berna. Entonces, quedamos a sus órdenes. ¿Y qué más, Martín? Pues comenzar con la consulta del día de hoy. Será una sola consulta. Sin embargo, pues trataremos de ahondar y abordarla desde una perspectiva lo más amplia posible. Bueno, comenzamos. Te leo la consulta. Dice así, una consulta: ¿es normal tener pensamientos de suicidio cuando uno tiene ataques de pánico o depresión? Dice, son solo ideas o pensamientos por ahora, no más que eso. Ok. ¿Ok? ¿Quieres empezar? Sí, bien. A ver, cuando hay ataques de pánico, puede haber diferentes tipologías de los ataques de pánico, pero siempre subyace un miedo exacerbado que va a pasar algo terrible. Puede ser que te vas a desmayar, que tengas una sensación de que te vas a desvanecer. Puede ser que tengas una sensación de que te va a dar un paro cardíaco. Puede ser de que tengas una sensación de que vas a tener un accidente. A final de cuentas, pensamientos irracionales. Y esto puede ser muy doloroso, sí, si son frecuentes. Puede ser muy difícil de sobrellevar, sí, si son frecuentes. Puede hacer esto, que a final de cuentas la persona piense en quitarse la vida, quizá, porque es terrible. Imagínense quienes no lo padecen, pues tener ese tipo de sensación de que en cualquier momento te vas a morir. Llega un punto de cansancio. Bien, lo importante de esto, y si han seguido mi marco teórico, pues hay que entender que el síntoma es una estrategia desadaptativa para tratar de adaptarse al entorno, al ambiente, para tratar de supervivir y además de ser feliz. Son dos acciones primordiales en mi escuela psicoterapéutica. Bien, entonces, si el síntoma es eso, yo le diría a la persona, si llega a consulta diciéndome tengo demasiados ataques de pánico, ok, ¿qué ocurre inmediatamente después de que tienes un ataque de pánico? Bueno, pido ayuda. Ah, ok. ¿Sueles pedir ayuda ante problemas más básicos? No, me cuesta mucho pedir ayuda. Bueno, es tu organismo diciéndote, no eres un superhéroe, necesitas ayuda. Es tu organismo engañándote a ti mismo para que al fin admitas que necesitas ayuda, que necesitas que alguien esté contigo, que alguien te cuide y te lleve al hospital porque vas a tener un paro cardíaco. Tal vez te cuesta pedir esa solicitud de cariño, y hasta que no lo logres, hasta que no logres desestructurar los pensamientos, cogniciones que te impiden pedirlo de forma genuina, pues van a seguir ocurriendo esos ataques. Y la gran pregunta que yo le hago a una persona que me dice es que mi vida no tiene sentido, ya para qué seguir.
Si hubiera una lámpara mágica que frotaras y le pudieras pedir un deseo, le llamo la pregunta mágica, ¿no? Y pudieras resolver todos tus problemas, ¿aún te querrías morir? No. Entonces tú no te quieres morir. Tú quieres resolver tus problemas, pero ya no sabes cómo. Estás desesperado. Y para eso está la psicoterapia. Para ofrecerte alternativas que no has considerado. Entonces ahí es como darle al paciente precisamente lo que más necesita, esperanza. Una persona que ha perdido la esperanza es aquella que dice, ya no quiero seguir con la vida. Pero es darle esperanza y no una falsa, una real. Se pueden eliminar los ataques de pánico. Está testado. Por otro lado, cuando se habla de depresión, es un caso diferente. Sin embargo, desde mi marco teórico, reitero, pues, sigue la misma estructura. ¿Por qué tienes depresión? ¿Qué consigues con la depresión? ¿Cuál es tu ganancia secundaria? Bueno, que cuando estoy deprimido, por fin mi hermano me presta atención. Ah, tú necesitas la atención de tu hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? Comenzamos a indagar, ¿no? Y hasta que la persona no reconozca que necesita algo del mundo, de los demás o de sí mismo, y que es eso lo que está estropeando, digamos, su estabilidad emocional y su salud mental, hasta que no encontremos eso, no vamos a saber cómo actuar. Y no vamos a saber, digamos, el por qué se sigue repitiendo eso. En otras palabras, todo síntoma y comportamiento está tratando de resolver una necesidad. No obstante, cuando es patológico, pues hay que ir a terapia. Porque incluso, qué sé yo, ir a la escuela, trabajar, cantar, bailar, correr, cualquier actividad está resolviendo necesidades. Y muchas son sanas, pero ya cuando son patológicas es cuando hay que ir a terapia. Y la persona que tiene depresión, pues, vamos, la depresión, por decirlo en términos sencillos, pues es una añoranza de un pasado que ya no existe, pero la persona quiere pensar que existe. Quiere pensar que aún vive en el pasado o trata de traer el pasado al presente, lo cual es ridículo, ¿no? Pero así se vive. Regularmente es una melancolía ante un objeto perdido, ya sea un trabajo, una persona, un evento, algo del pasado que ya no puede traer al presente y no acepta que no está en el presente. Y ante este sufrimiento, pues también pueden surgir ideas de quitarse la vida, porque este sentimiento pues paraliza tu actividad, paraliza tu eficiencia, eficacia, productividad, paraliza las cosas que te gustan, paraliza tu crecimiento. A veces paralizar es demasiado, pero sí que es un obstáculo. A veces paralizar es preciso, depende de la gravedad de la depresión. El punto es que puede llegar a ser tan molesto que también la persona diga, quiero quitarme la vida. Pero en el fondo no es verdad tampoco. En el fondo es, quiero realmente resolver este problema y no sé cómo. Ahora, hay una idea tramposa, cualquier persona que diga que no quiere vivir. La idea tramposa es que siempre le hago esta pregunta a una persona que me dice, yo no quiero seguir con la vida. Siempre me funciona, siempre me ha funcionado. Quiero que te imagines tu funeral o como quieras ver tu muerte. Ok, ¿qué cambios va a haber en tu entorno? Bueno, va a estar ahí mi madre. ¿Qué va a estar haciendo? Va a estar llorando. ¿Cómo se sentirá tu madre cuando te vea muerto? Culpable. ¿Culpable por qué? Porque nunca me trató bien. Ah, entonces tú no te quieres morir. Quieres que tu madre se dé cuenta que te trató mal. No, otra persona le diría, al fin, mi padre, porque regularmente pueden ser las figuras más cercanas, no sería que me quiso. Ah, entonces tú necesitas que tu padre te diga que te quiere. Tú no necesitas morirte, no quieres morirte. Es que al fin, cuando me muera, voy a dejar de ser una carga. Ah, entonces tú lo que quieres es dejar de ser una carga, no te quieres morir. Y entonces cuando vamos escarbando ese tipo de cosas, te das cuenta que esa sensación de querer morir es un impulso irracional. Un impulso irracional ante algo que es práctico, ante un problema muy básico y práctico.
Somos demasiado simples. Lo he dicho en otros podcasts. Somos muy primitivos, muy arcaicos, pero muy complejos en nuestros comportamientos. Y en esa complejidad nos podemos perder. Y a veces lo que necesitas es algo tan sencillo como lo que ya mencioné. Quiero el abrazo de mi hermano, quiero el cariño de mi hermana, quiero que mi madre al fin reconozca que soy el mejor, que se puede decir, conductor de autos, lo que sea. O sea, son necesidades muy básicas que se transforman en síntomas complejos y que llegan hasta las ideas suicidas. Eso podría decir como un inicio. Bueno, buenísimo. A ver, todo me suena a una intervención en la que trataríamos de agarrárnosla con ese pensamiento suicida, Sí. de mostrarlo irracional y que Sí. eso tenga un efecto que puede ser o bien entenderlo como tal y por lo tanto ver cómo se Sí. diluye, probablemente quede el ataque de pánico y o la depresión, pero quizá no tanto la ideación suicida. O podría seguir la ideación suicida también, pero con un manto o una herramienta que empodere a la persona como, bueno, ok, ya sé que no puedo dejar de pensar en esto, pero tiene este sentido que, que empecé a averiguar, que empecé a darme cuenta en terapia. Ese sería lo esperable. Eh, Sí. por lo que yo fui tomando nota, a mi parecer, qué sé yo, por un lado, sospecho que, o sospecharía que la ideación suicida quizá viene desde antes, arraigada a otras situaciones de la historia de la persona que lo llevan a los mismos destinos, digamos, al ataque de pánico, a la depresión y también a la ideación suicida. ¿Sí? Sospecharía un poco que todo viene de la misma raíz y no tanto que a causa del ataque de pánico y o la depresión, Ujú. la persona empieza a preguntarse, pero esto es algo que yo indagaría a ver si me salteo un paso Sí. y no me engancho tanto con la ideación suicida. Y eso eh, sería una intervención de otro estilo, como para no ningunear, pero sí pasarla por alto. A veces lo que la persona trae, eh, como nos vienen a consultar a nosotros, tomando a uno como quien sabe lo que le está pasando. Entonces por ahí es una buena intervención como decir, bueno, ok, está entendido, está claro y está sobre la mesa que hay una ideación suicida. Sí. Eh, Depende cómo lo traiga la persona, vamos a darle más o menos importancia al tema. Podría ser efectiva la intervención de no darle tanto espacio a eso y ir a algo que justamente como lo está trayendo esta consulta, viene más de raíz, la depresión y el ataque de pánico. Pues, probablemente, si ese es el camino que nos trae en su consulta, cuando ataquemos el ataque de pánico o la depresión, indirectamente vamos a hacer mella en la ideación suicida. Y Exactamente. si no fuera así, si eh, pudiéramos contener la frecuencia de los ataques de pánico, pero la ideación suicida sigue ahí, entonces ahí podemos abordarlo con más claridad. Como, ok, bueno, esto todavía está. Entonces, abordémoslo. Ujú. Fíjate que de la manera que lo trae, a mí me da la sensación de que hay algo como del no querer asustar a nadie, no querer preocupar, como por lo pronto son ideas nada más, son cositas, sí, claro, es una ideación, pero lo trae como
como que no se quiere asustar a sí misma y no quiere asustar a nadie, pero es lo que está pasando. Bueno, entonces ese intento de controlarlo a mí me da que también es problemático. O que ahí está, Sí. digamos, algo que no menciona, pero que está contenido en el ataque de pánico, que es la ansiedad. ¿Sí? Ujú. La ansiedad que le puede generar la aparición de estos pensamientos que no quiere asustarse ni asustar a nadie, pero ya está asustada y claramente al mencionarlo, o claramente no, pero es probable que ya esté asustando a otros, que podría ser su familia, ¿sí? O gente que al leer la consulta, porque esto es una consulta pública, Sí. podría verse en, podría verse en la necesidad de responder a esta consulta urgentemente, Sí. porque sí, digamos, siguiendo un protocolo o siguiendo la propia ansiedad. De acá hay algo que hacer. Hay una persona que está diciendo que tiene ideas suicidas. Como para mencionar algo que no lo dice en esta consulta, pero lo recordaba mientras lo leía de una persona que respondía a una consulta, no un paciente, sí, alguien que respondía a una consulta. eh, a razón de una, si no me equivoco, una pelea de pareja que, Sí. o un maltrato constante, digamos. No recuerdo bien si era exactamente así, pero el asunto era que la persona se veía en esta situación de qué sentido tiene la vida si las cosas van a ser así, ¿no? Sí. Eh, pero fíjate que, bueno, si no tiene sentido y ya es Ujú. definitivo, voy a ser un poco extremista, pero no vengas a contármelo. Toma las cartas en asunto. Si me lo venís a contar, claramente es una solicitud de ayuda. Exactamente. Entonces, qué pienso inmediatamente y cuál es la intervención? El cuidado con poner las cosas en términos de ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sí, en este caso la vida. ¿La vida tiene Ujú. sentido o no tiene sentido? Bueno, a ver, si esa es tu pregunta, entonces yo te contesto sí tiene sentido, listo. Eh, Sí. asunto terminado. Sí. ¿A qué voy? A que no. La pregunta, digamos, es un como un callejón sin salida. Si me lo preguntas a mí, ya te di la respuesta. En tal Ujú. caso, puede resultar más productiva para los intereses del consultante el ponerlo en términos de hay un sentido. ¿Cuál es el sentido? El que acabas de plantear. Este es el sentido que está teniendo. ¿Puede gustarte o no? Claramente no. Entonces, pero como la vida tiene sentido, podés vos buscarle lo que querés o necesitas, el sentido que querés, el sentido que necesitas, y apropiarte de ese sentido o del destino de tu propio sentido, ¿sí? Sí. Porque de esa manera, como trae esa consulta, es como que Sí. no está asumiendo su rol en, en el sentido que tiene la vida hasta ese momento. Como Exacto. decirte, no dijo exactamente esto, pero es como que hubiera dicho, porque me tratan mal. Bueno, está bien, sí, pero vos sos parte ahí, eh, en ese maltrato. Salvando las distancias de que desconozco exactamente lo que pasó y que estoy hablando un poquito, saltándome todo todas las dificultades que existe en el ser humano. ¿Sí? No es que es tan sencillo como lo estoy diciendo, pero lo estoy reduciendo eh, un Sí, claro. poco especulando con que la persona eh, demuestre algún tipo de razonamiento, demuestra algún tipo de gesto, de que reflexiona sobre lo que le estoy transmitiendo. Si no hay lugar a una reflexión con esto que estoy diciendo, Ujú. probablemente
tenga que llevar la intervención por otro lado. Entonces, bueno, esa otra consulta la traigo un poco a esta que creo que tiene un sentido semejante. Una persona que no le encuentra, digamos, que tiene ideación suicida, probablemente tiene algún tipo de sinsentido, o tiene algún pensamiento de ese estilo, como no le encuentro sentido. Creo que hay una especie de conexión entre esas dos, y es algo que puedo mencionar y trabajaría en esa primera sesión por lo menos. Sí, tocaste puntos que no había tenido en cuenta yo de momento, y ahora sí los tengo, ahora que ya los hablas, ¿no? Tienes por ahí algo muy interesante, como en efecto, si de pronto cesan los ataques de pánico, quizás cesen las ideas de suicidio. Si de pronto cesa la depresión, cesen las ideas de suicidio. O puede que no, o puede que las ideas de suicidio estén gestadas en otro problema, no independiente, pero sí aparte de los ataques de pánico y de la depresión. Todo depende mucho de la historia del paciente, y que lo hemos repetido en múltiples ocasiones. Cada caso es un caso. Cada caso hay una historia detrás muy particular, por más que seamos muy similares en culturas muy similares, en naciones muy similares, en cuestiones morales muy similares. Siempre hay una historia particular dentro de cada uno, ¿no? Que ahí es donde entra la subjetividad de la persona. Que varias escuelas de psicoterapia abordan la subjetividad, no solamente una o dos, varias. Bueno, eso por un lado. Ahora lo que mencionas tal cual. Hay dos libros que me parecen fundamentales, o sea, fundamentales para poder ayudar a alguien que siente que la vida no tiene sentido. O sea, que tal cual dice, la vida no tiene sentido. Y lo dijiste muy bien, Martín. Es que sí tiene, pero no tiene el sentido que tú quisieras. Es que de hecho tiene un contrasentido. Están ocurriendo todas las cosas que no quieres que ocurran. Y eso le llamas que no tiene sentido. Claro, no tiene el sentido que tú quieres, pero tiene el que hay. Afortunadamente, pues tenemos una capacidad de raciocinio, una capacidad de interpretación, siempre limitada, y esta es la tesis de Peterson. No puedes pensar fuera de tu naturaleza humana, pero sí que puedes tener un espectro de posibilidad para interpretar los fenómenos y darle un sentido hasta cierto punto individual o personal. Claro, no puedes darle cualquier sentido a la vida, es imposible, es ridículo. Pero sí que hay estructuras que ayudan a entender las cosas de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando dije dos libros, pues uno es El mito de Sísifo y el otro es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Para mí resume cómo la inteligencia humana puede ayudarte a superar cosas muy difíciles ¿qué palabra uso? Que popularmente serán muy difíciles. Víctor Frank, cuando escribe El hombre en busca de sentido, lo saben, estuvo en un holocausto, él decía que iba a salir adelante, que de alguna extraña razón pues iba a poder salir, y se mantuvo vivo anímicamente, a diferencia de sus compañeros, porque él decía que quería salir y vivir, porque tenía una familia que lo esperaba y porque le encantaba dar clases. Tenía sentido su vida, le dio sentido a ese sinsentido que pudiera parecer un holocausto. Esa cosa tan, ni siquiera horrible alcanza a definir eso, más que horrible. ¿Hacia dónde voy con todo esto? Mito de Sísifo. La vida es absurda. La vida es absurda, es la premisa de Camus. La vida es absurda. No tiene un sentido. Se lo das tú como ser humano. Es el principio existencialista por antonomasia. Tú le das sentido a la vida. Reitero, la crítica de Peterson es que no eres libre de darle cualquier sentido. Tu naturaleza te obliga a darle ciertos sentidos, hay matices. Bueno, pero sí que puedes tomar las cosas de otra forma. Y está después, digamos, El héroe de las mil caras, que habla de la estructura narrativa de todas las novelas.
hay un inicio, que es la rutina, que es cuando la princesa está en el castillo y todo bien. Hay un parteaguas, que es la invitación a la aventura. Se topa con un sapo que habla y le dice, tú realmente fuiste adoptado y perteneces a otro reino y te quieren asesinar y tienes que convertirte en una heroína, ya no eres una princesa. Y entonces es la invitación a la aventura y luego el final de la película, novela, es cuando la princesa se convierte en la heroína que debe ser. Así funcionamos los seres humanos. Nos creamos una película de lo que significa nuestra vida. ¿Qué quieres lograr de aquí a 10 años, 15, 20? Es una historia que te contaste, en donde estabas en una rutina. Por ejemplo, si eres estudiante, es como la rutina de que soy estudiante, pero luego quiero ser psicólogo en la aventura. Y después de que eres psicólogo, pues quieres superarte para alcanzar eso que a priori estaba contenido antes de la narrativa que te habías propuesto en tu cabeza. Y esto funciona bastante bien porque, por ejemplo, hay bastantes comediantes a los cuales yo admiro mucho, estandoperos sobre todo, que tienen discapacidades a nivel fisiológico, físico. Y ellos se burlan de sus discapacidades. Y es como, es terrible que tengas una discapacidad, no es bonito. Pero ellos hicieron arte de su problema, de su dificultad. Y eso es darle sentido a algo que aparentemente no tiene mucho sentido. Algo que aparentemente tiene la connotación ya negativa per se. Y eso es lo que conseguimos también con personas que dicen, mi vida no tiene sentido. Espérate, que vamos a encontrar otra narrativa diferente para que puedas seguir adelante. Oye, mi vida no tiene sentido, ¿por qué? Porque perdí, qué sé yo, perdí a mi esposa. Ah, ok, pareciera que el sentido de tu vida es que tu esposa estuviera contigo. Sí, vamos a darle otro sentido. ¿Cuál sería otro sentido, se me ocurre? Bueno, vivir sin esposa, dedicarte a otra cosa. Bueno, no, vivir tratando de encontrar otra pareja que sea muy diferente a tu esposa si te hizo daño. Entonces ahí cambia la narrativa. Y es la misma estructura que habla Joseph Campbell. Salgo de la rutina, me meto a la aventura, y eso es lo que le encanta al cerebro humano, la aventura, y está comprobado. Somos más felices deseando que cuando tenemos lo que deseamos. Somos más felices viviendo la aventura, por eso está muy cliché, pero es verdad. La satisfacción está en el camino, no en la meta. Es muy cliché, pero es verdad, porque el ser humano necesita crearse historias, aventuras en su cabeza para poder subsistir. Es la tesis de Camus. Dale un sentido a esto, porque si no te vas a querer suicidar. Dale un sentido. Y esto lo dice Peterson. ¿Qué pasa cuando el sentido que le dabas te ha llevado a la ruina? Tal cual pasa con las teorías científicas. Tienes que crear una revolución, abandonar por completo ese sentido. A ver, creo que yo me considero alguien que ya pensaba de forma existencialista como desde los 16, 17 años. Y yo recuerdo, digamos, si sirve de algo, que yo estaba completamente seguro que quería ser jugador profesional de fútbol cuando estaba más chavito, más joven. Y por algunas desgracias de la vida no lo logré. ¿Qué tuve que hacer? Romper ese paradigma. Listo. Ya no está en mi historia verme como un profesional del fútbol. Ahora quiero ser un escritor, me dije. Y voy por ese lado ahora. Pero eso es lo que hacemos con la persona que lo pierde todo. No perdiste todo. Perdiste todo lo que tú valorabas. Afortunadamente puedes reconstituir tus valores y darle importancia a otras cosas. Y es inevitable que no tengas momentos, esas son las crisis, ¿eh? Que no tengas momentos de crisis. Las crisis es choque de valores. Parece que lo que vale para ti puede irse. ¿Y qué vas a hacer? Porque está cambiando todo y no te están saliendo las cosas. Pero afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de poder dejar de darle valor a algo y volverle a dar valor a otra cosa o darle valor a algo más. Y aquí está la cuestión
la propuesta de Peterson. Dale valor a la vida, dale valor a las cosas, porque eso es lo que te va a motivar a seguir adelante. Que no seas tan débil. ¿A qué se refiere Peterson con ser débil? No que seas un debilucho, no te está juzgando. Te está diciendo que si tú no le das un sentido a tu vida y no apuestas por algo, si no encuentras algo que te satisface, cualquier cosa te va a tumbar, porque no tienes mucha motivación para seguir adelante. Pero cuando ya encontraste qué cosa te agrada, qué sentido tiene tu vida, al menos de momento, no sabemos si lo tengas que cambiar, pero de momento que tengas claro eso, pues adivina qué, los problemas van a ser eso, problemas que hay que enfrentar. Vas a ser más fuerte para tolerarlos, vas a tener más motivación para salir adelante. ¿Qué pasa con la persona que está con estas ideas? Definitiva tiene que hacer un cambio de paradigma. Y no estoy diciendo que cambie completamente su vida, ¿eh? A veces no se puede o no es factible o simplemente no es necesario, sino que sí, al menos algunos valores los tiene que cambiar porque evidentemente lo han llevado hacia ese lugar. Eso es lo que podría decir también. Bueno, buenísimo. Pero lo último que menciono que pensaba es que, a ver, a los fines nuestros de tener el contenido del podcast, nos extendemos claramente en lo que creemos que conviene decir, que nos sirve para intervenir, y la interpretación que le damos un poco a la consulta también en esas pocas palabras que la persona esboza. De cualquier manera, ¿por qué menciono todo esto? Porque yendo a la raíz en sí de la pregunta concreta y llana, si es normal tener pensamientos de suicidios cuando hay ataque de pánico o depresión, la respuesta es que sí, es como normal. Quizá no normal, a veces la suelo trocar por esperable. Sí, es esperable, no sorprende, pero asimismo pienso, por eso sospecho quizá de entrada que podría venir de antes, pero es lógico, en la depresión, eh, y volvemos al mismo punto de partida, el sentido de las cosas. Y bueno, para temas de depresión ya hemos ahondado en otros podcasts. Ataques de pánico también hemos mencionado en algunas consultas que hemos respondido. Pero lo digo porque de repente tuviéramos a la consultante con esta pregunta, quizá realmente lo único que quiere saber es si es normal y a partir de ahí salir hacia otra pregunta, hacia algo que quiere contar, o quizás la tranquiliza, realmente. Lo pongo en femenino porque me consta que lo consulta una mujer. Quizá en la consulta en vivo, en terapia, esto deriva en otra cosa. Como quizá también deriva en exactamente lo que pasa en este podcast. En que tenemos como una buena intuición de eso que nos preguntaron, podemos desarrollar este tipo de respuestas y la persona mentalmente está tomando nota de todo como algo que vale oro. Bueno, en fin, por mi parte nada más con esta consulta. Creo que estamos por hoy nomás. Te cedo el cierre. Sí, pues de mi parte también ha sido todo. Pues agradecerte por lo que has aportado a mi pensamiento en esta sesión. Y claro que pues lo que ofrecimos hoy es como siempre un bosquejo. Tratamos de ser lo más holísticos posibles, pero siempre recuerden allá en casa, si tienes este tipo de ideas, este tipo de sensaciones, acude a ayuda de un profesional. Básicamente nuestra intención es invitarte porque tu caso es específico, tu caso tiene una raíz específica y solamente bajo la ayuda de un profesional y la lupa de lo que significa el proceso psicoterapéutico vas a poder encontrar la solución a tu problema. No tomes esto como suficiente, es una invitación, no es suficiente para tu problema. No te vas a curar escuchando esto, es una invitación.
solamente eso. Asimismo, voy a procurar dejar los números telefónicos para atención al suicida de ambos países. Sí. Y bueno, y de lo que encontrar, así es que hay links online o redes sociales. Sí. Bueno, por lo pronto entonces estamos. El último podcast, que no sé qué número es, creo que es el 12, pero por ahí andará. Sí. Será hasta la próxima, entonces, Alejandro. Hasta la próxima, Martín. Un placer como siempre. Saludos. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.